Y en esta hora, en este tiempo, el Señor quiere hablarle a los hijos de Dios. And at this time, at this hour, God wants to speak to the children of Y God. quiere decirles algo a aquellos que no conocen de And Dios wants to también. say something to those who don't know of God. Y es la importancia de la salvación. It's the importance about salvation. Y en este día el Señor me da un título. On this day, the Lord gave me a title. Y el título es Agentes de Salvación. The title is Agents of Porque Salvation. cada uno de nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor, Because each one of us, when we come to the path of the Lord, nos convertimos en agentes de we salvación. become agents of salvation. O sea, nosotros traemos el mensaje de la salvación We bring the message of salvation a aquellos que no conocen a Dios. to those who don't know God. Entonces, vamos a la palabra. So let's go to the Word. Vamos a ir no podemos hablar de salvación si no hablamos de Éxodo, de lo que Dios hizo en Éxodo, We ¿verdad? cannot speak about salvation unless we speak about Exodus. Con su pueblo, con el pueblo de Israel. What God did with His people Entonces of vamos Israel. a Éxodo So let's go to Exodus, capítulo 1, chapter 1, de 9 al 11. from 9 to Vamos a 11. empezar por ahí. We'll start there. Entonces dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se une a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que estos son como capataces crueles, para que molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de Almacenaje, Pitón y Ramenesés. And he said to his people, look, the people of the children of Israel more and mightier than we. Come, let us deal surely with them, lest they multiply and it happen in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and so go out of the land. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens. And they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. Bueno, voy a explicar un poco esa palabra porque yo sé que algunos están más perdidos que... I'll explain the word a little bit because I know some are Lo, more lo- lost. lo que está ocurriendo aquí es que ya el pueblo de Israel What's happening is the people of Israel está en Egipto. is already in ¿Qué Egypt. sucede? What happened? El pueblo de Israel se va a Egipto The people of Israel leaves to Egypt porque resulta que hay una hambruna, because Y- it turns out there's hay hambre. famine. There's Hay famine. hambre y entonces There's ellos hunger. ven que en Egipto hay mucha vegetación, hay mucha fruta, In Egypt, there's hay a lot mucho of alimento. Vegetables. ¿Y a qué, lot of qué pasaba en nutrients. ese tiempo? Que los hijos de Israel What- tenían que depender de la lluvia para que hubiese alimentos. The children of Israel depended on the rain so there could be harvest. En cambio, en Egipto dependía de los ríos, But in Egypt, it depended de on la the altura rivers. de los ríos. Cuando subían los ríos era cuando la vegetación era abundante. When the Entonces, tide went up, that's when aparentemente it was había abundant. mucha abundancia en Egipto. So there was a lot of abundance in Y Egypt. ellos desesperados porque muchas veces nosotros no aprendemos a esperar en Dios And they were desperate because o a we don't depender de learn to wait Dios. on God, Ahí comienza todo. or we to No- depend on God. That's where it all begins. No comenzamos a depender de Dios y nos vamos We don't start depending on God and we go a donde la hierba está más verde, where the grass is greener, a donde aparentemente where apparently les va mejor a la gente. it's better for other people. Pero resulta que llegamos ahí But it turns out we get there y nos esclavizamos. and we're slaves. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. That's what happened with the people of Se Israel. fueron a Egipto They went to Egypt. y resulta que el faraón Turns out Pharaoh vino y los tomó took them y los tomó como esclavos and made them slaves para que les trabajaran la so tierra, they could work the land, para que les so sirvieran, they could serve them, para que les construyeran las so they could ciudades, build the cities, las fortalezas, the fortresses. pero eran súper maltratados y oprimidos por los But capataces. they were so oppressed by taskmasters. Entonces el pueblo comienza a darse cuenta de que cometió un error. So the people become to realize they made a mistake. Y ahí es cuando comienzan a quejarse. That's when they begin to complain. Se comienzan a arrepentir de haberse ido para Egipto. They regret going to Egypt. Y ahí es cuando comienzan a clamar a Dios. That's when they start to cry out to God. Eso pasa hoy en día. That happens nowadays. Cuando tomamos decisiones que pensamos que son las mejores When we make decisions and we think they're the best, y resulta que cometimos un error, turns out we made a mistake. ahí es cuando vamos a clamar a Dios. That's when we cry out to God. Ahí sí buscamos a Dios, Señor, perdóname, Señor, Then tomé la we seek decisión God. equivocada. We're like, Lord, forgive me, I made the wrong Sácame de esta, Señor. mistake. Get me out of this, Lord. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. And that's what happened with the people. of Entonces ellos Israel. claman So they cry out, y el Señor responde. and the Lord El answers. Señor escucha el clamor de sus hijos. The Lord hears the cry of His children. ¿Cuántos creen
que Dios escucha tu clamor? How many think that God hears your Amén. cry? No Amen. creas que porque estás llorando, Don't think estás because clamando you're crying. y de repente pasan los días, ay Señor, no me Suddenly escuchaste. days go by and Lord, you didn't hear me. Sí te escuchó, He heard you porque Él tiene un plan. because he has a plan. Y mira lo que hizo con el pueblo de Israel. Look at what he did with the people of Entonces Israel. vamos a Éxodo 3, capítulo 3, Let's go to Exodus chapter 3, versículos 7 y 8. verse 7 to 8. Y dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, que significa opresores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt, and I have heard their cry because of their taskmasters, meaning their oppressors. For I know their sorrows. So I have come to deliver them out of the hand of the Egyptians, to bring them up from that land to a good and large land, to a land flowing with milk and honey, to the place of the Canaanites and Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Entonces, ¿qué ocurre aquí? So what's happening here? En esta palabra cuando dice Dios dijo luego Jehová In the word when it says, and the y Lord le habló a said, Moisés, he spoke to Moses, su mensajero, his messenger. usó a Moisés como un agente de salvación. He used Moses as an agent of Y salvation. le habló a Moisés y le dijo que ya había escuchado el clamor de su pueblo. He said to Moses, he already heard the cry of his people. Y le dijo a Jehová, le dijo a Moisés He said to Moses que él iba a liberar a su pueblo. that he will free his people, deliver Lo him. primero que Dios quiere hacer en tu vida The first thing God wants to do es in your life liberarte, is to deliver you, porque Él sabe because he knows que nosotros somos necios, that we are stubborn, que nosotros somos desobedientes, that we're disobedient, que nosotros, aunque nos digan no lo hagas, that we, even though we're told don't do it, lo hacemos. we do it. Porque pensamos que no, no va a pasar nada. Because we think, oh, nothing will happen. Vamos a probar qué pasa. Let's see what happens. No se pierde nada con probar. Nothing lost. Vamos a probar esto. Let's try this. Vamos a probar la droga. Let's try drugs. Vamos a probar el alcohol. Let's try alcohol. Vamos a probar relaciones ilícitas, Let's try illicit relationships, adulterio, adultery, todo lo demás, all the rest. perversión sexual. Perversion, sexual No pasa perversion. nada. Nothing happens. ¿Qué pasa? So what happens? Dios manda a Moisés God sends Moses. y Moisés se le presenta a Faraón. Moses presents to Pharaoh. Y yo quiero que ustedes entiendan algo aquí. I want you to understand something here. Muchas veces nosotros pensamos que en el Nuevo Testamento, no tiene nada que ver con el presente. Many times we think the New Testament has nothing to do Déjame with dec- the present. Let me tell you, Déjame decirte que tiene mucho que ver, it has a lot to do porque es una tipología. because it's a typology. Cuando Moisés se le presenta a Faraón, When Moses goes before Pharaoh, Faraón le dice, le advierte que Dios, el Altísimo, Pharaoh warns him that God the highest va a liberar a su pueblo. will deliver his people. Como quien dice, o liberas al pueblo Or you deliver the people, o te la ves con él. or you're going to have to see it with God. Faraón no hizo caso. Pharaoh didn't obey. Claro, porque le convenía Of course, because it que le trabajaran la tierra, benefited que le him construyeran to work the land, to y que build, los de Egipto and the Egyptians vivieran cómodos. could live just calmly, Entonces no comfortable. los quiso soltar. So he didn't want to let them go. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Ya todos sabemos la historia. What did God do? We all know the history. El Señor mandó 10 plagas The Lord a sent Egipto. 10 plagues to Egypt. Ya cuando no podían con las plagas, When they ahí fue couldn't- cuando el faraón dijo, suéltenlos. When they couldn't no more with the plagues, that's when Pharaoh El sent them to faraón- go. Pharaoh Es una tipología del enemigo. is a typology of the enemy. El faraón es Pharaoh. una tipología de It's Satanás. a typology of Satan. Egipto Egypt es una tipología del mundo. is a typology of the world. Y es exactamente lo que nos pasa hoy en día. And it's exactly what's happening nowadays. Ya sea que conozcamos de Dios, Whether we know from God, ya sea que hayamos escuchado de Dios, whether we've heard from God, o ya sea que no lo conozcamos. or whether we don't know him, Siempre nos metemos we always get en problemas. in trouble. Y es ahí cuando clamamos a Dios. And that's when we cry out to God. Pero Dios es un Dios de But misericordia. God is a God of mercy, Y Dios no cambia eso. and he doesn't change it. Y Dios es el mismo antes, ayer, hoy y siempre. God is the same one, yesterday, today, and forever. Amén. Amen? So,
hay algo que desde el principio el Señor quiere hablarnos. There's something from the beginning God wants Y to es speak que to Él us. es un Dios de salvación. He's a God of salvation. Él quiere siempre salvar a su pueblo. He always wants to always save his people Porque Él es el que nos creó. because he created us. Él no nos quiere. ¿Tú crees que en el corazón de Dios a Él no le duele vernos oprimidos? So you think in God's heart it doesn't hurt him to see us A Él le oppressed? duele vernos esclavizados. It hurts him to be A Él le duele ver to see us cómo, slaved. a Él le duele ver cómo el mundo nos esclaviza. It hurts him to see how the world makes us slaves. So, vayamos a Salmos 18:2. Let's go to Psalm 18:2. Y en el Salmo 18:2 nosotros podemos aprender de que la esencia de Él de que Él es un Dios libertador. Psalm 18:2 we can see the essence that he is a God deliverer. Salmos capítulo 18, versículo Psalms 2. chapter 18 verse 2. Dice, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Dice, Jehová es mi libertador. It says, the Lord is my E- deliverer. En el hebreo In the Hebrew, es Jehová Mefalti. is Jehovah Mephalti. ¿Y qué significa Mefalti? What does Mephalti mean? Significa aquel que redime. It means that he redeems. ¿Qué quiere decir redimir? What does redeemer mean? Recuperar. To recover. ¿Qué quiere decir Mefalti? What does Mephalti mean? Liberar, To deliver. rescatar. To rescue. Es uno que preserva. It's one who preserves. Entonces, ya sabiendo que Dios es un libertador, So knowing que Dios God es is un salvador, A savior, deliverer. yo quiero que sigamos conociendo qué significa salvación. I want us to keep on knowing what the salvation means. Es importante que nosotros sepamos qué significa salvación, It's important for us to know what salvation means porque eso va a depender nuestro caminar con Dios. because that depends on our walk with God. Y de eso va a depender que nosotros hagamos lo que Dios pide que hagamos. That depends on us doing what God wants us to do. Entonces descubrí que salvación en el griego, I discovered that salvation in Greek, en el griego es una palabra más compleja. it's a more complex word. Acuérdense que en el griego fue que se escribió el Nuevo Testamento. Remember, the New Testament was written in Greek. Y en el griego la palabra salvación es soteria. In Greek, salvation means soteria. ¿Y qué significa soteria? What does soteria mean? Dice que es restauración a un estado de seguridad, It means restoration to a state of security, solidez, solidarity, salud, health, bienestar en contra de cualquier peligro de destrucción. well-being, and no matter what way you're in Pero- danger of destruction. Pero si vamos al diccionario hoy, But if we go to the dictionary today, este es el significado que encontramos. this is the significance we find. Dice, se refiere a un concepto religioso It refers to a concept, a religious concept, que un poder grande salva a la humanidad that a bigger power saves humanity de una muerte espiritual of a spiritual o de death una condenación eterna. or eternal condemnation. Entonces, hay algo que yo quiero que ustedes noten acá y es de que cuando nosotros llegamos a muchas iglesias, Something when you notice when we get to many churches, la religión tiende a darnos un significado un poco muy estrecho. religion tends to give us a meaning too stretched out. Términos eclesiásticos, términos religiosos. Ecclesiastic, religious. Se refiere a que meanings. vamos a tener salvación o nos da a entender que vamos a tener salvación cuando nos muramos. That means we're going to have salvation when we die. Pero en cambio en el griego significa que es en el momento. But in Greek, it means in the moment. Cuando tú recibes salvación, When you receive salvation, en el griego dice que tú recibes un estado de seguridad. in Greek it says you Tú te receive a sientes state seguro. of assurance. You feel sure. Tú te secure. sientes sólido. You feel solid. Dice, tú sientes salud. You feel health. Eso cuando dice salud se refiere a nivel físico, a When it nivel says almático, a it- nivel espiritual. It means spiritual. It means Y physical. dice que es un bienestar en contra de cualquier peligro de destrucción. It's a well-being against any danger of destruction. Hermanos, cuando nosotros caminamos en salvación, Brothers, when we walk in salvation, nosotros no tenemos que temer del enemigo. we don't have to fear the Porque enemy. sabemos que si caminamos con Dios, Because we know if we walk with God, nada podrá hacernos daño. nothing can harm us. Amén. Amen? Entonces, yo quiero que en este momento, yo quiero que me presten atención a So algo. this hour, I want you to pay attention.
Porque hay algo en la palabra que yo descubrí que no lo había visto There's something in the word I discovered I hadn't y seen y me impactó. and impacted me. Porque, o sea, ahora yo podía entender muchas cosas. Now I can understand many things. Y es de que en la palabra nos dice de que Él implantó en nosotros, The word says that he implanted in us nosotros cuando nacemos, when we're born. Dios planta en ti, God plants in en you, tu corazón, in your heart, un sentido, una noción de eternidad. a notion of eternity. Yo quiero que lo aprendamos la palabra y I yo want quiero you to que la learn anoten the word. porque les va a servir de mucho. And write it down because it's really going to help you. Vayamos a Eclesiastés, Let's go to Eclesiastés 3:11. Ecclesiastes 3:11. Dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. He has made everything beautiful in its time. Also, he has put eternity in their hearts, except that no one can find out the work that God does from the beginning to end. Aquí habla del corazón. It speaks about El the Señor en heart. la palabra habla del corazón. It speaks about the heart. Cuando la palabra del corazón se refiere al alma, When it says about the heart, it speaks Al about the espíritu. soul, the spirit, a la mente. the mind. Por eso es que nosotros vemos y que cuando hablamos con personas que no van a la iglesia o no siguen a Dios o no creen en Dios, When we speak with people who don't believe about God and don't know God, tú les preguntas, ¿tú crees en Dios? you ask them, do you believe in God? Y ellos dicen, no, la verdad no. They say, truly no. Yo sé que hay algo más, I know there's something more, pero la verdad no. but truly no. Ese algo más That something more viene del corazón de la persona. comes from the heart of the Que person. aunque esté alejado de Dios, Even if they're far away from God, sabe dentro de él they know within them que hay algo más, there's something more. que hay un Dios There is a God, y fue el Dios que los creó. and it was God who created them. Entonces nosotros, So we, cuando tengamos ese tipo de oportunidades, when we have the type of yo le opportunities, diría, I would say, ¿sabes por qué tú estás diciendo eso? do you know why you're saying this? Porque el Dios que te creó Because te the lo God who puso en created tu you corazón. put that in your heart. Ay, ¿cómo así? How Ok, so? lo dice en la palabra de Dios. Because the word of God says it. Y usted se va a la palabra de Dios And you go to the word of God y usted le muestra. and you show him. Por eso, That is why. ahora yo puedo entender I can understand por qué now cuando nosotros estábamos en el colegio why when we're in school y la clase de filosofía, no sé A si ustedes philosophy daban class. filosofía, pero yo daba filosofía, I don't know if you have philosophy. I had it. que no me gustaba. Y era hablar y era aprender acerca de estos pensadores And it was about these thinkers. que ellos lo que hacían era estudiar el hombre interior. What they did was study the interior man. Ellos venían y comenzaban a estudiar los pensamientos, They would come and las study the emociones thoughts, the emotions del hombre. of man. Y cuando tú te das cuenta, When you notice, en realidad es lo que hay en ti, In lo que Dios reality, depositó en ti. it's what's in it, what Pero God put in llegó, you. resulta que llegó un filósofo But a philosopher came y él descubrió and discovered de que en algún momento de sus vidas, that in a moment in time, cada in ser their life, humano each human being se da cuenta de sus debilidades realizes their weaknesses y de que es insuficiente de sí mismo. and they're insufficient for themselves. Y de que en algún punto de esa desesperación, de esa circunstancia, And at one point in the circumstance de esa debilidad, de ese problema, of the weakness of the que problem, puede ser en momentos de enfermedad, it could be moments of que sickness, puede ser en conflictos it could be in conflicts o que puede ser en dificultades. or difficulties. Señores, el rico, el pobre, The rich, quien the sea, poor, pasa por estos momentos. whoever it is goes through these moments. Y es en ese momento And it's in that moment en el que dice este filósofo que el ser humano siente la necesidad de alguien de arriba que venga y lo jale. the philosopher says that they feel the need for somebody from up there to come and help them. Porque el ser humano, el hombre mismo, no puede salvarse a sí mismo. Because the human being himself cannot save Hay, himself. hay cosas que se te salen fuera de control. There are things that just come out of control. Y es ahí cuando tú tienes que clamar a Dios. And that's when you have to cry out to the Lord. Es cuando Dios tiene que intervenir en tu vida. It's when God needs to intervene in your life. Pero hubo un profeta, There was a prophet, Jeremías. Jeremiah. Hubo un profeta que supo qué hacer. There was a prophet that knew what to do. Y vamos a Jeremías 32, 17. We're going to go to Jeremiah 32:17. En Jeremías 32, 17, In Jeremiah 32:17, Jeremías está pasando un tiempo de mucha dificultad Jeremiah is going through a difficult time porque él está en cautiverio because he's in captivity. y Jerusalén está abatida, And Jerusalem, they're está derrotada. defeated.
Y de repente él siente esa necesidad de clamar a Dios. Suddenly, he feels the need to cry out to God. Y dice él, presten atención. Pay attention. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Ah, Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Señores, hermanos, Brothers, gentlemen, cuando nosotros when we estemos en esas dificultades, are in those difficulties, a veces Dios permite God que sometimes nosotros allows pasemos por esos momentos for us to go through those times para ver si nosotros reconocemos que necesitamos a to Dios. see if we acknowledge that we need Esa God, necesidad that que need hay ahí en tu corazón, that's there in your heart, pero que a veces por la rebeldía, but sometimes because of rebelliousness, a veces porque somos necios, sometimes because we're stubborn, no queremos reconocerlo. we don't want to acknowledge it. Pero tenemos que hacer como Jeremías. But we have to do like Jeremiah. ¿Qué hizo Jeremías? What did Jeremiah do? Él levantó su mirada He lifted his eyes y clamó a Dios. and cried out to God. Y Dios vino God came y obró en su vida and worked in his life y en el pueblo. and the people. Amén. Amen. Ese es un Dios bondadoso. That is a very Lo, kind lo- God. lo que pasa es que el Dios es un Dios, yo sé que ustedes han escuchado esto, pero Dios es un Dios caballeroso. I know you've heard this, but God is a gentleman. Él no va a venir a tu vida así, a presentarse así como que, ¿me llamaste? He will come to your life like this, like you called. No, Él es un caballero. No, he's a gentleman. Él espera que tú lo llames. He waits for you to Y call. Él estaba ahí para ti. And he's there for you. Él está ahí para He's nosotros. there for us. Y en este momento yo quiero compartir un pequeño In this moment, I testimonio want to share a small testimony de lo que me ocurrió a mí. of what happened to me. Pero tiene que ver mucho con esta predica porque es acerca de un agente de salvación. It has to do a lot with the preaching because it's about an agent of salvation. Es alguien que usó Dios para traer salvación a mi vida. It's someone God used to bring Y, salvation to my y life. resulta que cuando yo estaba en el mundo, Turns out when I was in the world, a mí me gustaba mucho ir a esas rumbas pesadas, I like to go to those big a parties, esos clubs de música pesada. the clubs with heavy music. Y resulta que ahí conocí a un amigo colombiano. There I met a La Colombian rumba, friend. nos gustaba esa rumba. We love to party. Yo no sé por qué en ese tiempo yo me acuerdo que el único que yo conocía era colombiano. I don't know why the only one I knew was Colombian. Pero déjeme decirle, But let me tell you, llegó un momento en que Julián desapareció. a moment came that Así se llama Julian él. disappeared. Julián desapareció y yo ni me importó. Yo tenía muchos amigos y disappeared yo me iba I didn't care. I had so many y friends. rumbeaba. I would go and party. Pero poco a poco But little by little, las tinieblas fueron invadiendo mi vida. darkness kept invading my life. Fueron viniendo problemas. Problems started coming. Fui abriendo I puertas. started opening doors. Fui dándole autoridad al enemigo I was a que giving viniera sobre mí. authority to the enemy to come over me. Yo he sido una persona que desde muy pequeño yo he sido expuesto a la brujería en el sentido de que gente me ha estado echando brujería. I've been a person that since young, I've been attracted to like witchcrafting. People Y de- have been doing witchcraft Y on déjeme me. decirle, And let me tell you, yo sé que muchos de ustedes, I know y that many of you. no es para ahuyentarlos ni scare you, it's not to scare you, sino que a veces nosotros no sabemos cuando alguien está haciendo oraciones contrarias en contra de tu vida. sometimes you don't know when somebody's doing a contrary prayer against your Dice- life. Dice un dicho por ahí que Dice caras así. vemos, There's a saying, corazones no sabemos. you see the faces, but you don't Y a see the veces hearts. nosotros nos dejamos guiar por las apariencias. And sometimes ese you tipo- go by appearances. Mi esposa siempre me dice, es que tú eres Lala, my demasiado wife, bueno. She always Para, says, para ti todo el mundo es bueno. to you, everybody's good. ¿Sabe qué? Eso fue lo que me pasó a mí. That's what Yo happened era to muy me. confiado. I was too trusting. Yo confiaba de cuánta gente viniera a ayudarme, I trusted on anybody that came and helped me. pero usualmente la gente quiere hacer a la gente que tiene envidia But usually people that have envy por algo de ti, o por lo que for anything, tienes, for you, for de what tu you pareja, have, no sé, of your lo que partner, sea. whatever. Mira, la envidia es algo que viene en la Envy naturaleza pecaminosa It's del hombre. something that comes in the sinning. Y resulta que nature. desde pequeño And since young, a mí me echaron brujería, yo ni they sabía. casted witchcraft on me. Después, I didn't cuando know. vine acá, And when I came here, cuando comencé a meterme en ese mundo, when I started getting into that world, alguien me hizo una brujería muy fuerte somebody threw up with que witchcraft. literal that yo literally, podía sentir
el poder de las I tinieblas. could feel the power of darkness. En las noches venía y me oprimían. At night, it would oppress me. Y yo entré a un estado de depresión And when I went into depression porque yo no podía dormir. because I couldn't sleep. Yo no veía, cuando tú estás en plenas tinieblas, When you're in tú no complete ves esperanza. darkness, you don't see hope. Tú no ves un camino. You don't see a way. Cuando tú estás en las tinieblas, When you're in darkness, tú no sabes que el enemigo te está llevando a destrucción. you don't know that the enemy is taking you to destruction. Y resulta que por esas And it casualidades, turns out because of decimos coincidence. diosidades, yo iba caminando en una calle de downtown. I was walking on the street downtown. Y eso fue 2 años después de la última vez que vi a Julián. That was 2 years after I had seen Julian. Y de repente lo veo en una intercesión. Then I see him. Y yo lo veo diferente. And I see him differently. Y yo, ¿será que ese es Julián? I was like, is that Julian? Y yo, hey, parce. Hey, buddy, Hey, ¿cómo estás, viejo? how are you? Me dice, hola, Boris, ¿cómo He estás? said, hey, Boris, how are Uy, you? tan serio el man. Why are you so serious, brother? Y de verdad el tipo estaba vestido totalmente Truly, he diferente. was dressed completely different. Y había algo en él que me impactó. And there was something in him that impacted me. Y era lo que venía dentro de él. It's what Era was una within paz. him. It was peace. Era una paz que yo sabía que yo necesitaba. Peace I knew I needed. Y en ese momento yo le dije, ¿qué te pasó? ¿Te perdiste? Then I said, what happened to you? You ¿Te has got perdido lost. de unas rumbas, men? You've lost some God. parties, man. Mejor dicho, que si te cuento. If I tell you, Me dice, no, parce, no, ya He yo said, "Nobody." no soy partícipe de eso. I don't participate in that ¿Cómo dice anymore. parce en inglés? Buddy? Parse. Parse. So, no, ese es inglés sin barrera colombiano. Pero él viene y me dice, no, la verdad, Boris, yo no estoy en la rumba, So yo no he estoy en told ese me, no, mundo. Boris, I'm not in that world. I'm not partying. Yo le sirvo al Señor ahora. I serve the Lord now. Y yo, uy, tan religioso I en said, este. oh my God, so religious. Y yo, ok, Julián, listo, nos vemos. He said, Gusto en "Okay, Julian." gusto en verte y tal. Nice seeing you. Goodbye. Y me fui. And I left. Cuando yo llegué a la casa, When I got home, yo dije, wow, I said, whoa. ahí fue cuando me di cuenta That's when I realized que él tenía algo que yo necesitaba. he had something I needed. Y entonces comienzo a llamarlo. So I started calling him. Y resulta que el teléfono lo había cambiado. Turns out he changed his number. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? And I said, what do I do now? Eso fue de Dios. That was from God. Yo no sé yo creo que el Señor me colocó el email de él en mi I think the computadora. Lord put his email in my Porque yo no me computer acuerdo en qué momento yo tuve el email de él. because I don't remember when I had his email. Y yo encontré el email I found the email y yo le mando un email. and I sent the message. Pero yo sabía cómo dirigirme a él. But I knew how to direct to Porque him yo necesitaba que él me llamara. because I needed him to call me. Y yo le digo, Julián, I said, yo "Julian, quiero, por favor, yo quiero que tú me lleves a tu iglesia. please, I want you to take me to your church. Este es mi número de teléfono. This is my phone number. Y le mando el email. And I sent the email. Espero un día, I waited a day, nada. nothing. Pero 2 días, I waited 2 days. tercer día, Third day, ¡pum! boom, La respuesta. the answer. Hey Boris, ¿cómo estás? Dios Hey, te Boris, how bendiga. are you? Gloria God a bless Dios. you. Glory to God. Qué bueno que estás tomando esta decisión. How good you took this decision. Te voy a llamar el viernes. I'll call you on Friday. Ay, Dios mío. Oh my God. El viernes llegó, Friday came. me llamó, me dijo, podemos encontrarnos en la Roosevelt con la 78. He called me and said we can meet at Roosevelt and 78th. Ok, listo, voy para allá. Okay, sure, I'll be Me there. fui para allá I went y there. él estaba esperándome en el carro de él. He was waiting for me in his car. Cuando entro al carro de él, When I got in the car, él me hace la oración de fe. he made me pray the prayer of faith. Y yo le entrego mi vida al Señor en And I ese gave my momento. life to the Lord in that moment. Y en ese momento cambió mi vida. And at that moment, my life En changed. ese momento comencé a conocer un Dios que libera. At the moment, I began to meet a God that delivers. El Señor me trajo donde Pastor Alexis. The Lord brought me to Pastor Usa a Alexis. Julián para He traerme used donde él. Julian to bring me. Y después hablo con Pastor Alexis Then I speak to Pastor Alexis. y él me da una consejería. He gave me counseling. Y desde ese mismo momento que yo salí From that moment de where esa I left, consejería, yo comencé a hacer, eran como 5 cosas que él me dijo, tienes que it was like 5 dejar de things. hacer esto, He ta, said, you ta, have to ta. stop doing this, this, and that. Y yo salí de esa reunión I left the meeting, y esa semana todo se cumplió. and that week, everything fulfilled. Hice todo lo que él me había dicho. I did everything he told me. Por la necesidad que yo tenía de By the Dios. need I had from God, Yo necesitaba ser libre. I needed to be delivered. Y llegó el retiro. Oh, qué casualidad. And then a retreat shows up. Me fui de what retiro, coincidence. I went to the retreat. Que casi hasta ni voy porque estaba ahí en medio de los hermanos. I almost didn't make it. Para I mí was todo eso era nuevo.
For me, all that was new. Y yo estaba que salía corriendo de ahí. I wanted to run out of there. Y de repente se me sienta un muchacho al lado, Suddenly, a guy sits by que me my acuerdo side. tanto de él, I remember him y so me much. comenzó a entretener. And he began to like entertain me. Porque literal, o sea, yo llegué y a la hora fue que llegó el bus Because cuando I nos was there. montamos. And then the bus came an hour later. Dios es tan amoroso. God is so loving. Y él sabía que el enemigo no iba a querer que yo me encontrara con He él. knew the enemy wouldn't want me to meet with him. Que él no me permitió que yo me fuera de ahí. He didn't allow me to leave there. Él mandó otro mensajero. He sent another messenger. Él mandó otro agente de He sent salvación another agent of salvation para que yo me quedara so I could stay y yo recibiera mi liberación. and I could receive my deliverance. Amen. Amen. Desde ese momento that empezó mi moment. caminar con el Señor. My walk with God. Y quiere que le diga una cosa. And I want you to tell you something. Yo solamente miro hacia atrás, I only look back. queriendo decir recuerdo hacia atrás, I remember back para recordar de dónde Dios me sacó, to remember where God took me out para from, recordar lo bueno que es Dios to remember how good God is. y para yo saber And so I could know de que no puedo volver atrás. that I cannot go back. Amén. Amen. No seamos como la esposa de Let's not Lot. be like Lot's wife. Acuérdense qué pasó con ella. Remember what happened with her. So, rápidamente quiero definir lo que es un agente. Vamos al Quickly, I wanna diccionario y explain what dice, an agent is. We'll go es to una the persona dictionary. que gestiona alguna cosa en nombre de otra a que representa. It is a person that says something about another one that they represent. Nosotros los cristianos nos convertimos en esos agentes. As Christians, we become those Nosotros agents. representamos a Dios aquí We en la tierra. represent God here on Somos earth. representantes de Dios aquí en la tierra. We represent God here on Nosotros earth. traemos el mensaje de la salvación We a bring todo aquel que lo necesita. the message of salvation Mire, yo le to voy a all decir una those who cosa. need it. I'm going to tell you something. Yo sé que Julián no tenía nada ni idea de lo que estaba pasando en mi vida en ese momento, I know Julian had no idea what was happening in my life at that moment, pero Dios sí sabía. but God did know. Y Dios envió a Julián. God sent Yo Julian. no sé hacer qué, porque él me dijo que no se acuerda ni qué era lo que iba a hacer en I don't esa know calle. to do what because he doesn't remember what he was going to do in that Pero street. Dios sí sabía que yo iba a pasar por ahí. But God knew I was going to walk by, Y Dios envió a Julián and God sent Julian para que pudiera darme la salvación, so he could give me salvation. pudiera traer el mensaje de la He could salvación a bring mi the vida. message of salvation to my Entonces life. yo quiero que ustedes entiendan So I want you to understand. que no dejen de hablar de la Do salvación. not stop speaking about Cuando salvation. sean gente enferma, When you see sick cuando vean people, gente en el mundo, people in the world, cuando vea gente en depresión, when you see people under depression, cuando vea gente que no tiene esperanza, when you see people with no hope, háblenle del Dios de salvación. speak to them about the God of salvation. Porque dice la palabra que Él es un Dios que quiere salvarnos. Because the word says he's a God that wants to save Él us. es Jehová de los He ejércitos, is God of the armies. Jehová Sabaoth. Jehová Sabaoth. Él es el Dios de los He is ejércitos. the God of the armies. No hay enemigo más grande que Dios. There's no enemy more bigger Por than muy God. grande que sea tu problema, No matter how big your no es problem más is, grande que it's Dios. not bigger than God. Amén. Amen? Y ustedes me preguntarán, You may ask, bueno, pero ¿cómo nosotros podemos ser esos agentes de how salvación, can esos we become mensajeros de those salvación? messengers of salvation? Que lo vamos Agents. a ver, lo vamos a conocer en dos versículos. We're going to see in two verses. Vamos a 1 Corintios 9:22. Let's go to 1 Corinthians 9:22. Dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. When I am with those who are weak, I share their weakness, for I want to bring the weak to Christ. Yes, I try to find common ground with everyone, doing everything I can to save some. Hermanos, aquí el apóstol Pablo, él sabía Brothers, Apostle Paul que él era un mensajero de salvación. knew he was a messenger of Él sabía salvation. que era un agente de He knew salvación. he was an agent of salvation. Y en esa palabra, cuando estaba en Corinto, In that word, when we were in Corinthians, él decía, hago lo que sea, he said, I do whatever. me hago débil como ellos. I make myself weak like them. ¿Qué quiere decir hacerse débil como What ellos? does it mean to become weak like Es them? simplemente humillarse It's to humble y hablar con ellos and speak with them y entender su problema and understand the y problem. ponerse, como dicen por ahí, en los zapatos de And so ellos. you need to put yourself in their shoes, Ser empáticos, to be empathetic, sentir lo que ellos sienten. to feel what they feel. El Espíritu Santo te va a dar ese poder, The Holy Spirit will give you that power. poder sentir
la debilidad de los demás, to be able to feel others' poder weakness, sentir el cautiverio de los demás. to be able to feel others' captivity. Vamos a Judas 1, Let's go to Jude 1, versículos 22 y 23. verses 22 and 23. Dice, ayuden con amor a los que no estén del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. And have mercy on those who waver. Save others by snatching them out of the fire. Have mercy on others, coupled with a fear of God, hating even the clothes stained by the flesh. Aquí la palabra nos está diciendo Here the word is saying to us, que aún los que han recibido salvación, even the ones that receive salvation, aún están dudando de su salvación, they're even doubting their salvation. aún no conocen el valor de la salvación, They still don't know the value of aún no salvation. cuidan de su They salvación. still don't guard their value. Hay gente que se va de la iglesia People that leave the church porque el enemigo no te quiere soltar. because the enemy doesn't want to let you go. Pero dice la palabra But the word says que nosotros that we, tenemos que ser, ¿qué dice ahí? what is it saying? Tener compasión To have compassion de los que necesitan ser of compadecidos. the ones that need compassion. Aquellos que no están seguros de la salvación. Those that are not sure about Aquellos salvation. que se han ido a la iglesia. Those that have left the church. Nosotros, en el amor de Dios, In the love of God, tenemos que afianzarlos en esa salvación. we have to bring them to that Tenemos que salvation. hablarles del poder de la We have salvación to speak to them about the power of para que salvation. ellos puedan para que ellos puedan volver al camino de la salvación. So they could come back to the path Puedan of volver a salvation. caminar con Jesús. They can walk with Jesus. Amén. again. Amen. Cuando nosotros hablamos de salvación, When we speak about salvation, eso requiere de algo. that requires something. Eso requiere que nosotros tengamos la gracia de Jesús. It requires for us to have the grace of Y eso Jesus. requiere que nosotros llevemos el mensaje de la cruz. It requires us to take the message of the cross. Porque para eso el Señor dio a su único hijo That's why the Lord sent His only begotten aquí en Son la tierra. here to earth. Mire, yo le puedo decir una cosa, a I'm gonna tell you veces, something. y esto es un nivel de pensamiento de rebelión, o sea, This is a level of thinking of rebellion. hay gente en el mundo There are people in the que world. tú les quieres hablar de Dios They y te want to speak to rechazan. them about God and they reject you. ¿Por qué? Why? Dice, porque el Dios que tú They sigues say because the God you follow quiere mandar a la gente al infierno. wants to send people to hell. Y yo digo, And I say, eso no lo dice en su palabra. that's not what His word says. Eso no lo dice en su palabra. That's not what His word says. Es más, aquí lo que dice es de que Él envió Here what por it says. amor a ti He sent for love for you a su único hijo His only Son para que tú recibieras so salvación you could get salvation y que tuvieras vida eterna. and to have eternal life. Así que el Dios que yo sigo So the God I follow no me quiere mandar para el infierno. does not want to send me to hell. El Dios que yo sigo The God I follow me quiere dar vida eterna. wants to give me eternal life. Amén. Amen. Para terminar, To finish, y no quiero, hay algo que nosotros ahora le estoy hablando a los convertidos, a los que ya speaking tienen to the ones that converted, tiempo caminando con el they've Señor. been walking for time. Y hay algo que already nos with dice God. la palabra muy interesante. There's something in the world, in the word, Y, very y- interesting. y es de que el deseo del Señor es que nosotros seamos sal y luz aquí en la tierra. The Lord longs for us to be salt and light here on earth. ¿Qué quiere decir que seamos sal? What does it mean for us to be salt? O sea, que la gente pueda ver que nosotros le damos un sabor diferente a la vida. For people to see that we give a different flavor to life. Que no, o sea, que aunque lo que está ocurriendo a tu alrededor, That no matter what's happening around you, tú estás tranquilo. you're calm. Eso es tener sal. That means to have salt. Eso es ser sal. That means salt, to be salt. ¿Y qué es tener luz? What does it mean to have light? Traer esperanza. To bring hope. Señores, pero para traer luz To bring light, tenemos que venir donde hay oscuridad. we have to come where there's darkness. Nosotros no podemos utilizar una linterna We cannot use a flashlight donde hay luz. where there's light. Si yo uso la linterna aquí, If I use a flashlight here, no va a ser su efecto. it won't do its effect. Pero si colocas una linterna donde hay oscuridad, donde But se if fue you la put luz, a flashlight where there's no light, donde la where there's luz se dark, fue where the light went off, y tú prendes una linterna, you turn on a flashlight,
por supuesto que va a hacer efecto. Of course, there's going to be Por effect. supuesto que la gente va a ver una Of luz course, people will see light, y ellos van a seguir esa and they're luz. going to follow that light. ¿Y cómo puedo yo ser también, si le dice al Señor, Padre, How can I be déjame, too? ayúdame a ser sal y luz aquí en la Say to tierra? the ¿Cómo, Lord, cómo Lord, yo puedo ser sal y Lord, luz? help me be salt and light. How can I be that light? Primero que nada, First of all, tú tienes que demostrar el amor de Jesús. you have to show the love of God. Tú tienes que demostrar el sacrificio que hizo Él You por have los to show pecadores. the sacrifice He did for sinners. Lo segundo que tienes que hacer es más receptivo y menos reactivo. Second thing, you have to be more receptive and less reactive. Muchos cristianos, lo primero, o sea, ni siquiera dejan de terminar de hablar a la Many persona Christians, cuando they ya, varón, They don't usted even let the necesita person de finish Dios. talking. They're like, Ay, Dios mío, Oh ¿qué my ha God. hecho usted, Dios? what have you done? No. No. O sea, aprendamos Let's learn a ser más to empáticos. be more empathic. Aprendamos a escuchar Let's más. learn to hear Así more, tú te to ganas listen. más a las almas That's how you win more people, more que ser souls, más reactivos. than being reactive. Amén. Amen? Que seamos luz. That we be light Y también usa tus dones y talentos. and also use your gifts and talents. Como le estaba diciendo al principio, Dios coloca dones y talentos en cada uno de nosotros. Like I was saying in the beginning, God has put some gifts Esos and talents dones y in us. talentos te van a ayudar a traer almas a Cristo. The gifts and talents will help you bring souls to Christ. Esos dones y talentos vas a poder usarlos a través del Espíritu Santo. Those gifts and talents you can use through the Holy Spirit. Y eso, con eso es que quiero terminar. And I want to finish with this. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Mire, mucha gente, muchos cristianos son confundidos. Many people, many Christians are confused. Se van They leave para otras denominaciones To o other- para otro tipo de religión. denominations or other religions. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Si tú no conoces al Espíritu Santo, If you si don't tú know no the Holy tienes al Spirit. Espíritu Santo, If you don't have the Holy Spirit, ¿cómo tú vas a saber que estás pecando? how do you know you're sinning? ¿Cómo tú vas a saber que te estás alejando del camino de la salvación? How do you know you're getting further away from the walk of salvation? Y termino con este versículo. And with this verse, Juan 16, 7 al 8. John 16, 7 to 8. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. But in fact, it is best for you that I go away, because if I don't, the advocate won't come. If I do go away, then I will send him to you. And when he comes, he will convict the world of its sin and of God's righteousness and of the coming judgment. Si no tenemos al Espíritu Santo con If we nosotros, don't have the Holy Spirit with us, ¿quién nos va a decir who will decide que nos estamos apartando de Dios that we're setting apart from God o que nos estamos perdiendo? or that we're getting lost? Necesitamos el Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Necesitas estar en una casa donde el Espíritu Santo se You manifiesta. need to be in a house where the Holy Spirit Porque es el manifests, Espíritu Santo because that Holy Spirit el que manifiesta a Jesús who en tu vida. manifests Jesus in your life. Amén. Amen. Amén. Aleluya. Amen. Hallelujah. Quiero terminar con dos I oraciones want to en finish este día with 2 prayers on this day para despedirnos. so we can go. Y la primera oración es First prayer. para aquellos nuevos, los que no han entregado su vida al Señor. It's for the new ones who haven't given Ya their sea que life to estés the aquí Lord, o ya sea que estés a través de las redes sociales. whether you're here or through social media. Y la otra oración es para todo The other cristiano. prayer is for all the Christians, Todo aquel que ya lleva tiempo en los caminos del Señor, all those who have had time with God, pero who no have está God, haciendo but lo are- que Dios quiere que hagamos. but isn't doing what God wants us to do. No estás haciendo lo que Dios espera que tú hagas. You're not doing what God hopes for you to do. Inclinemos nuestros rostros. Let's bow our heads. Señor, te doy las gracias, Lord, I Señor, thank en you. este día. Señor, gracias por tu On this palabra. day, Lord, thank you for your word. Te pido que repitas conmigo. I ask that you repeat after me. Señor Jesús, Lord Jesus, gracias por este día. thank you for this day. Gracias porque nada es casualidad para ti. Thank you because nothing is a coincidence for you. Gracias por traerme aquí este Thank you día. for bringing me here today. Gracias porque tú me amas. Thank you because you love me. Gracias porque tú no quieres que yo me pierda. Thank you because you don't want me to be lost. Gracias porque
tú quieres darme salvación y liberación. Thank you because you want to give me deliverance and salvation. En esta hora te pido que me At perdones. this hour, I ask that you forgive me. Perdona mis pecados. Forgive my sins. Perdona mi desobediencia. Forgive my disobedience. Perdona, Señor, si he hecho cosas malas delante de ti. Forgive, Lord, what I have done bad before you. Y te pido que tú me limpies, And I ask that you cleanse me, que tú me justifiques that you justify me con la sangre de tu Hijo amado Jesús, with the blood of your beloved Son Jesus, mi Señor y mi Salvador. my Lord and my Savior. Y te pido, Espíritu Santo, And I ask you, Holy Spirit, que no te vayas de mí, to do not leave from me, que tú me guíes to guide me y que me muestres and show me el camino a la salvación. the way of salvation. Amén. Amen. Amén. Ahora esta oración para todo aquel Now, this prayer, que ya ha sido cristiano, for those that are Christians, quiero que repita I conmigo. want you to repeat after me. Padre, Father, te doy las gracias. I thank you. Gracias por esta palabra. Thank you for this word. Gracias por tu amor. Thank you for your love. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso. Thank you, Lord, because you're a merciful God. En esta hora te quiero pedir perdón. I want to ask you for forgiveness at this hour. Perdóname porque no he sido ese mensajero de salvación Forgive me for not being the messenger of salvation de la manera que tú quieres que yo sea. in the way you want me to be. Y ayúdame a que yo pueda hacerlo. And help me to do it. Ayúdame a que tu Santo Espíritu me acompañe. Help me that your Holy Spirit accompany me. Ayúdame a ser sal y luz aquí en la tierra. Help me to be salt and light here on earth. Ayúdame a traer almas perdidas Help me to a bring tus pies. lost souls to your feet. Yo te bendigo I bless you en el nombre del in the Padre, name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Amén. Amen. Amén. Amen. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Thank you. Dios los bendiga. God bless you.